Hola, hola, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte nuevamente en estas transmisiones en vivo para Data Urgente y también para el canal Extra TV en la ciudad de Buenos Aires a través del sistema Telecentro. En los últimos días hemos quedado realmente sorprendidos por el tenor de esa rueda de prensa que llevaron adelante en la Casa Blanca Volodymyr Zelensky y Donald Trump. Realmente hemos visto algunas situaciones en las cuales una rueda de prensa puede salirse de los carriles habituales, pero esto fue otra cosa. Sabemos, lógicamente, que este es tal vez el tenor con que se dialoga incluso a nivel diplomático, pero sin las cámaras de televisión en vivo presentes. Y esta vez han elegido, iremos hablando un poco de eso, hacerlo no solamente de manera pública, sino que se convierta tal vez en una de las noticias más importantes de los últimos días. Por eso, para charlar un poco de todo este asunto, nos damos el tremendo honor de tener aquí por primera vez a Tadeo Castiglione, quien es periodista especializado en geopolítica. Tadeo, te damos la bienvenida, agradeciéndote por estar con nosotros hoy aquí. Muy buenas tardes, estimado Sebastián. Un saludo para toda la audiencia. Y bueno, el honor realmente es mío de estar aquí presente y bueno, aportar también mi análisis ante estos acontecimientos internacionales que mueven las placas tectónicas del mundo y creo que ha acelerado bastante un estado de descomposición que hemos venido notando desde hace bastante tiempo. Tadeo, vos venís llegando de Rusia, ¿en qué lugares estuviste ahora? Bien, estuve en Rusia, estuve en Moscú, estuve en Murmansk, en regiones interiores también de Rusia, alrededor de Moscú, tanto en Tula, Tambov, pero también tuve la oportunidad de estar en el Donbass, precisamente en la República Popular de Donetsk, y bueno, ahí estuvimos filmando un documental y conociendo también el interior y el pensamiento de las personas ante este conflicto. Creo que es necesario más allá de conocer la situación geopolítica y global, también conocer la visión del pueblo, qué opinan las personas y bueno, con todo esto, llegar a Argentina, encontrarse otra vez con toda la gente que por ahí no conoce a profundidad el conflicto y las razones y las causas profundas y con todo este aceleramiento en torno al régimen ucraniano, bueno, creo que es un lindo momento para estar aquí en la Argentina y hacer estos tipos de análisis. Sobre todo hablando con la gente, a mí también me ha tocado hacerlo, uno puede contrarrestar realmente la falsedad de la información de Volodymyr Zelensky, que aunque siga estando arropado por una parte importante de los medios corporativos a nivel internacional, evidentemente cada vez le van quedando menos cartas por jugar. ¿Cómo lo ves vos? Bien, claramente desde la visión del pueblo es un payaso, siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Algo que tú lo escuchaste, yo lo escuché, toda la gente en el Donbass te dice esto es Adin Narod, es un solo pueblo, no hay ninguna diferencia entre los ucranianos y los rusos, las diferencias fueron creadas desde el exterior y lógicamente Zelensky es sostenido del exterior, todo el gobierno del régimen ucraniano nazi de Kiev es sostenido desde el exterior, prácticamente con un motor artificial, como una persona en estado vegetativo prácticamente, y si no fuera por el aire, por las armas, por la cantidad de dinero que se le gira, ese país no aguanta. Y en medio de esto, esta pelea de Zelensky en contra de Donald Trump, crearon un monstruo, el monstruo se le reveló de alguna u otra manera, no responde finalmente a sus intereses, o al menos los intereses que tengan en estos momentos, porque anteriormente respondió muy bien a los intereses angloamericanos. Y yo creo que Zelensky sí ha perdido algunas cartas, pero todavía creo que no termina de entender si puede conectar algunas neuronas por el consumo excesivo de estupefacientes. Creo que no sabe a dónde está parado precisamente y la realidad tanto social, económica, política, incluso militar del propio país que él dice dirigir. Entonces creo que ahí hay un conjunto bastante interesante de todas las problemáticas ucranianas cuando hay una anomia general de poder en los cuales Zelensky sigue siendo ahora oficialmente un dictador, pero quien lleva la batuta de Ucrania, creo que es muy difícil de decir que él tenga algún poder en torno a su país, que más bien se ha convertido en una colonia.
Hemos hablado mucho en este espacio del surgimiento de Zelensky. Hay que recordar que el Euromaidán fue un golpe blando, una revolución de colores, como le dicen, impuesta por los Estados Unidos desde el año 2014. Recordamos siempre a Victoria Nuland repartiendo galletas en la plaza del Euromaidán. Y eso llevó a la caída de Yanukovych, a la asunción de Poroshenko y después, lógicamente, lo de Volodymyr Zelensky, que era un actor de reparto, un tipo que nadie conocía en la propia Ucrania, un actor cómico de cuarta realmente, hasta que hicieron esa serie que salió por HBO, donde el propio Zelensky se convertía en su papel de ficción en el presidente de Ucrania. Como él no tenía ninguna vinculación con la política, lo que tuvieron que hacer fue ponerle el nombre de la serie, El Servidor del Pueblo, a ese frente electoral que terminó ganando por el 80%. Los ucranianos no distinguieron entre ficción y realidad y lo pagaron con sus propias vidas, todas las familias ucranianas destruidas. El caso más parecido en el mundo a tener un presidente de ciencia ficción es el de la República Argentina bajo la presidencia de Javier Milei. Todavía creo que los argentinos y las argentinas estamos a tiempo de que no nos pase lo mismo que Ucrania. Tadeo, yo te invito a que empecemos a ver un poco de esta rueda de prensa. Veamos un minuto, un par de minutos y vamos charlando un poco de lo que vamos viendo, ¿sí? En ese contexto, porque la rueda de prensa fue larga. La idea nuestra es compartir tal vez unos 10 minutos, si el tiempo nos lo permite, porque si bien es interesante prácticamente todo lo que ahí se dijo. Bueno, en los últimos minutos es como que Zelensky hizo una apuesta fuerte. Desde mi perspectiva y desde el campo de la comunicación, yo te diría que lo que percibo es, como hay varios medios todavía que apoyan lo que es la impronta y la creación de Zelensky y la continuidad de esto que se conoce como una guerra, Zelensky dobló la apuesta y de alguna manera dio ese paso que generalmente no se da, poniendo a Trump y a Pence en una situación bastante incómoda que le terminó siendo realmente bastante desfavorable. Elegimos un pedazo subtitulado para que se escuche también, no solamente con traducciones, sino en el propio tono de voz, muchas de las cosas que vamos a ir viendo. Mirá, vamos con los primeros 2 minutos. Myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world, and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred, and I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. All right, one more question. I will respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the president of the United States' words mattered more than the president of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Bueno, qué jugoso todo esto. Antes de darte la palabra, Tadeo, algunas cosas a nivel comunicacional. Primero, lo reciben. Acuérdense ustedes que
a los presidentes estadounidenses les gusta mucho esta cosa de prender el fueguito de la oficina oval. Fíjate que ahora lo recibieron con el fueguito apagado, ¿sí? Que hacen como una especie de cosa romántica y perfecta donde se dan la mano y la llama del fueguito para que salga en todos los medios del mundo. Ahora lo han esperado, con el vicepresidente sentado a un lado, porque evidentemente tal vez tiene más facilidad de palabra que el propio Trump, hay que decirlo, y con un plano abierto de lo que se conoce el two-shot, ¿no? de dos personas, porque nadie quería perderse los gestos de Zelensky cuando estaba hablando el propio Trump. Y el tipo, bueno, por un lado, las gesticulaciones propias de sus excesos que no puede controlar, ¿sí? De sus adicciones que él evidentemente no puede controlar, sumado al nerviosismo que eso genera, ¿no? Como si fuera un nene chiquito con esa vestimenta disfrazado de soldado, que mueve la cara hacia un lado y hacia el otro, esperando que las reacciones de los medios corporativos lo apoyen más por una postura casi de compasión contra lo que iba diciendo Donald Trump, que decir, mirá, o si nosotros no te apoyamos, vos realmente estás perdido. ¿Cómo lo ves, Tadeo? Bien, primero que nada, es interesante cómo comienza a hablar Donald Trump acusándolo de que, bueno, él tiene un gran odio hacia Putin y que por eso no puede negociar la paz por el odio que tiene Zelensky hacia Putin. Pero es el mismo odio, por ejemplo, que tiene Donald Trump hacia Zelensky, que fue responsable de su derrota electoral contra Biden. Algo que no podemos olvidar en este escenario, que fue Ucrania de Zelensky la que hizo las denuncias de que Donald Trump recibía el apoyo de la Federación Rusa y que eso, dentro de todo el escándalo mediático de Estados Unidos, amplificado por 10, terminó con la victoria de Joe Biden, que tenía negocios muy jugosos en Ucrania junto con su hijo Hunter Biden, en asociación con este triste personaje que es Zelensky. Y esto también hay que decirlo de esta manera, que todo esto fue diseñado casi exclusivamente para humillar al dictadorzuelo ucraniano Zelensky en medio de este reposicionamiento estratégico de Estados Unidos. Eso creo que es un punto a tener en cuenta, porque tampoco hay una paz entre Trump y Zelensky. Ahí hay una relación que ya venía quebrada desde hace bastante tiempo y creo que es necesario tenerlo en consideración, porque incluso el mismo Trump, cuando fue presidente en la primera etapa, lo acusó severamente, no con la mismo panorama que ahora, pero ya habían roces incluso desde la gestión anterior, por lo cual son algunas cuestiones históricas que se vienen arrastrando que también tenemos que tener en cuenta en el análisis. Y por otro lado, la palabra del vicepresidente norteamericano, siempre como tirándole una línea para que Zelensky trate. Estos son como mensajes mafiosos que creo que también van en esa órbita que es el comportamiento gangsteril continuo de la Casa Blanca, pero ahora adelante de todas las cámaras y 100% público, de un comportamiento de nosotros te recomendamos, guiño, guiño, hacer lo que nosotros te digamos, porque si no las consecuencias. Este cambio de discurso radical de Donald Trump, del gobierno de Washington, hacia la crisis y la situación en torno al conflicto de Ucrania. Creo necesario repetir una y otra vez que Donald Trump, ni su gobierno, ni nadie cree en la paz. No son personas pacíficas, son personas de negocios, personas pragmáticas, pero que entienden claramente que a Rusia no la han podido derrotar militarmente y que están buscando salvaguardar sus máximos intereses en Ucrania, cueste lo que cueste, ante lo que podría llegar a ser una inminente caída total de ese castillo de naipes que se han forjado, que se llama Ucrania. Ante esto creo que se nota una gran desesperación, por eso aceleran todos estos tipos de negociación y incluso las palabras de Vance, que está ahí diciendo que esta guerra comenzó porque el anterior gobierno apoyó de manera incondicional a Ucrania, Ucrania se agrandó y esto hizo que Rusia invada Ucrania.
malinterpretando a su gusto y reescribiendo, como siempre lo hace Estados Unidos, la historia, cuando la historia real, todas la sabemos, como bien la explicabas al principio, 2014, golpe de Estado contra Yanukovych, la persecución total en contra de toda la población rusa, el genocidio continuo en el Donbass, que da a luz después que Rusia se ve obligada a una operación militar especial para salvar a sus hermanos, más o menos lo podemos resumir de esta manera. Pero bueno, Washington continúa con esta política y luego toda la gestualidad es creo que es un circo total, pero que ninguno se ha podido contener delante de lo que creo que ha sido la conferencia de prensa más bochornosa, que también muestra una clara debilidad de parte del imperio, de que ni siquiera ahora su propio títere que han creado le responde directamente a sus intereses, se le reveló en público. Pero a la misma vez la malicia y la mala intención de Donald Trump con esta serie de conferencias que ya la venía arrastrando desde comienzo de semana con Macron, al cual también humilló en público a Macron, humilló en público a Stammer, humilló en público a Zelensky. Bueno, vamos a ver, y creo que es también por qué la Unión Europea después termina reaccionando dando un apoyo casi totalmente incondicional a Zelensky en este contexto. Pero me parece que lo más jugoso todavía está hacia adelante del video. Sí, apenas empezando con este fragmento que queremos compartir. Importante decir de este aspecto que vos mencionabas al principio, que señala Trump, vinculado a Hunter Biden, ¿sí? Recordemos que Hunter Biden es el hijo bobo de Joe Biden, ¿sí? Él tenía otro hijo que estaba muy condecorado por haber participado, servido, como dicen ellos, en Irak y Afganistán y no sé cuánta cosa, y murió. Y estaba este otro hijo como que siempre había estado a la sombra de él, al punto de que cuando su hermano muere se casa con su cuñada, o sea, se casa con la esposa de su hermano muerto, ¿sí? Y este es el hijo de Biden que mandan a través de su embajada a hacer negocios a través de la principal empresa gasífera ucraniana, creyendo ellos que después del Euromaidán se iban a quedar directa o indirectamente con el gobierno de Ucrania. Pero después, claro, pasaron cosas y lógicamente el propio Trump denunció parte de esas acciones. Por eso en esta rueda de prensa dice muchos de los problemas que no se han podido solucionar están vinculados, y lo dijo Trump, al baño y la recámara de Hunter Biden, ¿sí? Al baño y la recámara de Hunter Biden. Pero bueno, estamos compartiendo un extracto de todo esto. Veremos qué respondía Zelensky. Okay, so he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. 2014 and 2015. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about... Bueno, tantas cosas a decir de cada cuestión, ¿no? Primero, yo rápidamente, Zelensky habla entre el 2014 y el 2022. Bueno, primero decir que para recuperar Crimea no se tiró ni un solo tiro.
Acuérdense, acá no hubo guerra en Crimea. Simplemente hubo una convicción de los ciudadanos de Crimea de proclamarse autónomos ante estos gobiernos neonazis de Kiev, impulsados por Estados Unidos, basados en ese motor ideológico fascista que era el Pravi Sector, el Batallón Aedar, el Azov y toda esa fauna. Y después que entre ese momento, ¿y por qué mencionan el 2022? Porque en febrero es el año en el que inicia la operación militar especial por parte de la Federación Rusa, reconociendo a Lugansk y a Donetsk como repúblicas independientes, porque hasta ese momento no habían hecho nada más que con Crimea, es el genocidio ucraniano contra la población del Donbass. El ejército ucraniano mató 15.000 civiles que no tenían con qué defenderse. Lo hemos reflejado en diferentes momentos con trabajos periodísticos. Tal vez el más obsceno de todos es recordar que la población de Lugansk, por ejemplo, no tenía ni ejército, ni mucho menos un escudo antiaéreo, y desde Kiev bombardearon la casa de gobierno de Lugansk, matando a diputados, a senadores, y ante el reclamo de decir, bueno, che, si nos van a enfrentar, vengan por la frontera y nos encontramos ahí, pero no nos bombarden porque nosotros no tenemos nada que hacer. La respuesta desde Kiev fue, a ustedes se les debe haber explotado los aires acondicionados. Ese es el nivel de cobardía que tuvo el gobierno de Kiev entre el 2014 y el 2022 y ahora quieren presentarse como víctimas. Tadeo. Es la hipocresía en su máxima expresión. Es muy difícil de mencionar este nivel de hipocresía, y más cuando tú has estado en muchas más ocasiones que yo en el Donbass y sabes muy bien cómo es toda la situación y de cuántos delitos y de cuántos crímenes estamos hablando. Y al jugar este papel de víctima, ¿quién le cree realmente a Zelensky? Bueno, lógicamente que se ve amparado por toda la matriz mediática de los mainstream, de los grandes medios de comunicación, pero como dijo el general Perón, la única verdad es la realidad y la realidad no los apoya porque ellos son de la mentira, no son de la verdad. Y creo que es muy interesante ver cómo terminan hablando de todas estas cuestiones, porque no están presentando tampoco ningún plan de solución. Él habla de nosotros le firmamos acuerdos, bueno, Rusia cayó en la trampa de los acuerdos, Minsk I, Minsk II, incluso una vez comenzada la operación militar especial, cuando prácticamente tenía cercada, sitiada la ciudad de Kiev con una caravana de más de 80 kilómetros de tanques y vehículos blindados ante el esperpento total de las fuerzas ucranianas, hasta Putin va, negocia en Estambul, le firma, retira sus unidades, no cumple el régimen de Kiev, ida y vueltas de manera continua, por lo cual en realidad lo que tenemos que analizar es qué palabra es la que no se cumple. Después, años después, la misma Angela Merkel dijo que los acuerdos de Minsk era para ganar tiempo para armar a los ucranianos. Entonces, ¿qué acuerdos son esos que firmaron? ¿Acaso no eran siempre una trampa, una manera de ganar tiempo? Algo que se le reclama incluso a la Federación Rusa en el Donbass, tú lo sabes muy bien, es que llegó tarde. 8 años tarde. En el 2014 tendría que haber pacificado toda la región del Donbass, y no únicamente Lugansk, Donetsk, Gerson, Zaporozhye, Odessa. Lo que pasó con el sindicato de Odessa, que quemaron vivas personas, bueno, toda la desfachatez de todos los sectores neonazis, que hay que repetirlo porque hasta el día de hoy dicen no, que no hay neonazis, que no hay nazis en Ucrania. Creo que ya nos hemos cansado de ver todas las evidencias de lo criminal que es este régimen, que es, sin importar los diferentes colores. Poroshenko era igual de criminal que Zelensky, igual de criminal que Yatsenyuk, de Pravi Sector y toda esa camarilla totalmente de personas perversas y pervertidas en su máximo sentido. Entonces, bueno, no voy a hablar mucho más. Es la meca de la hipocresía total lo que está diciendo, lo que está tratando de explicar Zelensky a aquellos que también en su época también lo financiaron y fueron corresponsables, porque aquí estamos hablando de una especie de control de daño que está haciendo Estados Unidos. No pasa más allá de eso, siguen teniendo sus intereses, cambiarán sus políticas, pero sus intereses siguen siendo los mismos. Entonces, bueno, en medio de esto, poco más que decir. En cuanto al lenguaje gestual, en este momento, fíjate que
Zelensky se pone a hablar con Pence como si Trump no estuviera y se pone a enumerar los presidentes estadounidenses con sus dedos. Eso lo hace una persona que está en una posición de autoridad y te dice, porque hiciste esto, porque hiciste esto, porque hiciste lo otro. Zelensky no está en posición de ponerse a enumerar en su manito a los presidentes estadounidenses y lo que conllevó cada una de esas cosas. Esa situación vinculada al lenguaje gestual fue la que detonaron parte de las respuestas que vamos a ver ahora. Mirá. About the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count one. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell. Bueno, acá hay que hacer un corte porque esto es desopilante, porque Zelensky les dice, a ver, cuidado señores, dice, porque ustedes si no nos defienden ahora, se van a sentir muy mal o la van a pasar mal. Phil, el inglés de Zelensky tampoco es perfecto, hay que decirlo. Y entonces él dice, se van a sentir mal porque por ahora los separa un océano. O sea, les está diciendo, ustedes no están en condiciones tampoco de defenderse ante Rusia. Si es que Rusia decide cruzar ese océano, van a estar igual que nosotros. Sumado a los deditos que andaba contando el señor Zelensky, bueno, esto ya es un desafío de otras proporciones porque Zelensky, que conoce muy bien la utilización de los medios corporativos, que lo vimos ahí en la tapa de la revista Forbes disfrazado de soldado entre las alforjas abrazando a su mujer y bueno, toda la creación de este personaje de ficción. Y entonces, claro, el mensaje era para la gente que los estaba viendo en Estados Unidos. Entonces también la gente allá puede llegar a decir, no, pero pará, entonces si nosotros no apoyamos ahora a Ucrania, nos puede pasar lo mismo en el territorio de Estados Unidos. Y fíjate las manitos de Trump como diciendo, pará un poco que acá viene. ¿Cómo está, Diego? Totalmente de acuerdo, y es ahí por qué le contesta el vicepresidente de Estados Unidos, ojo que no es una falta de respeto que usted nos diga todas estas cosas delante de los medios de Estados Unidos, porque lógicamente el mensaje que quiere transmitir Zelensky, más allá de ser un mensaje de continúen apoyándonos hasta el último ucraniano y demás, es un mensaje que se da hacia el sector de votantes del Partido Demócrata, casi metiéndose la interna intestina que hay hasta el día de hoy en los Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos, y incluso lo que significó después de esta conferencia que todo el bloque de gobernadores demócratas digan que Donald Trump atenta contra Estados Unidos porque no defiende la democracia en el mundo. Entonces, el objetivo de Zelensky era prácticamente también, ir a provocar, más allá de que no sé cuáles serán las intenciones reales de firmar o no firmar ese acuerdo de los recursos de las tierras raras y demás. Es sumamente interesante la actitud que ha tomado gestual en todo momento, incluso lo que vamos a ver a partir de ahora, cuando ya se cruza de manos y demás, como un reproche, como un niño retobado, como alguien que no va a entrar en razón ante lo que se le estaba diciendo, que como veníamos diciendo anteriormente, era una última advertencia, la última línea de salvación que le estaría ofreciendo Estados Unidos en medio de todas estas circunstancias. Y en ese lenguaje gestual que vos estás mencionando, fíjate el tipo ahí cruzado de brazos, ¿no? Como nena despechada, ante un Trump que sabemos que en lo gestual es muy fuerte, ¿no? Recordamos en la anterior presidencia que fue capaz de empujar a otros mandatarios para quedar él adelante de una foto. Trump sabe manejar la imagen de lo que significa transmitir poder,
vamos a ponerlo en esos términos. Y Zelensky, queriendo llegar ahí a hacer una jugada demasiado arriesgada, bueno, evidentemente no le fue tan bien. Mira. Tell us what we're going to feel. Te regalo este prompt de ChatGPT para que lo revientes en redes sociales. Quiero que actúes y te comportes como el mejor que... We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel I'm- very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and of he the happens war. to be right From about the it. very beginning of the war. You're not in a Mr. good Brown, position. I You don't was- have the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think? Bueno, acá sí se puso picante, Tadeo. Dice, no tenés las cartas. El otro le dice, no estoy jugando ningún juego. Dice, sí, estás gambling, ¿no? Como apostando casi de casino a la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo la ves? Bueno, acá volvemos exactamente a lo mismo, pero ahora el regaño total que le da Donald Trump a Zelensky por todo lo que veníamos viendo en los minutos anteriores, este comportamiento de aire de superioridad total, de aire de intocable, de que acá siempre vine, siempre me dieron todo lo que yo necesitaba, y ahora cuando se choca con el primer obstáculo, el primer problema, estas reacciones, estas puestas en escena de un buen actor. Vamos a decir que si bien era un actor de cuarta, toda la parte gestual, toda la parte de Irving y que esto que lo otro, se lo sabe porque es su profesión. Triste profesión, porque más que actor para mí es un payaso muy ridículo, pero es lo que trató de poner en escena. Y ante esto, le recuerda a Donald Trump quién tiene el poder y quién ha estado manteniendo a su gobierno. Por eso le dice, no tiene cartas para negociar, tiene que aceptar la voluntad que Washington decida, porque si no puede estar en problemas. Y esto de utilizar también de que hay millones de vidas de riesgo y que está en riesgo una tercera guerra mundial, es una verdad a medias. Sí hay millones de vidas en riesgo, sí está la tercera guerra mundial en riesgo, pero el corresponsable total en la creación de este monstruo y todo lo que llevó a cabo hasta llegar a este punto es Estados Unidos en sí mismo. Entonces creo que ahí también hay un juego de ida y vuelta de Donald Trump como queriendo lavarse la mano de la situación actual, pero a la misma vez yo creo que parte de todo este discurso de Donald Trump es más bien para aceitar las negociaciones que está llevando a cabo con Rusia como muestra de buena voluntad, lo mismo que sucedió con sus votaciones en la ONU. Pero lo que vemos aquí gestualmente, en palabras también dialécticamente, creo que es un quiebre total entre los dos personajes y que, bueno, todas las repercusiones mediáticas posteriores dan a entender claramente esto. Bueno, acá nos están diciendo que no se ve el subtitulado. Yo creo que tal vez no se debe ver tan grande como quisiéramos. Es el que viene en esta traducción. Vamos a tratar de mantenerlo de esa manera y ustedes me dirán si se puede leer o no. Ahí va. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If you didn't have our military equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over
in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, It's yes. going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. Bueno, acá ya pasaron las cosas a otra dimensión. Si prestaron atención, hay un momento en que incluso Trump le empuja el hombro a Putin. Esto creo que no tiene precedentes, que yo lo haya visto por lo menos desde una rueda de prensa en la Casa Blanca. Cuando estaban en esa lucha por ver quién hablaba más alto, Zelensky le decía a Vance, no por hablar fuerte vas a tener la razón. Porque Vance anteriormente también le había dicho, cuando Zelensky lo desafió a esta cosa de decir, nosotros estábamos peleando solos prácticamente, Vance le dice, pero ustedes ni siquiera están pudiendo reclutar a su propia gente. Por eso haces tours de propaganda, lo dijo así, con la prensa saliendo a recorrer lugares para mostrarse fuertes, cuando en realidad no es parte de la realidad. Y acá está ese enfrentamiento, que ahora va a tener una segunda parte, donde Zelensky le dice, nosotros estamos solos desde el 2014. Y Trump le dice, no, pará. Acá hubo un imbécil, no sé cómo le dice a Biden, que ya les dio 350 mil millones de dólares. 350 mil millones de dólares que ahora Tadeo se los van a querer cobrar. Claramente, a ver, y es lo que en todo momento repite Donald Trump. Usted no sabe de negocios, no sabe negociar, así no se negocia. Claro, una persona, un empresario multimillonario que sabe hablar de negocio y siempre se ha manejado en esa dinámica, pues le está tratando de entrar en razón de que no tiene las cartas, no tiene con qué negociar y que tiene que aceptar sí o sí lo que Washington le esté proponiendo, que es un salvoconducto, la única manera de seguir artificialmente este conflicto o congelarlo, enfriarlo momentáneamente y demás. Pero creo que acá es cuando todos pierden los estribos, vamos a decirlo de manera criolla, y cada uno sale por su lado, con una negativa de parte de todas las partes. Vance acusándolo de hacer campaña en octubre por Biden, que es cierto. Zelensky diciendo que no sabe qué es la guerra y que todo lo que están diciendo es mentira porque a ellos los dejaron solos y nosotros somos los que estamos combatiendo y bla, bla, bla. Y Donald Trump que le dice que así no se negocia, que frene, que piense un poco porque no está yendo a buen puerto todo lo que está diciendo. Pero más allá de la desfachatez total que esto es, creo que muchas personas en Moscú y en otros lugares lo habrán visto casi como una tragedia cómica y bastante hasta riéndose del nivel tan bajo que ha llegado tanto a nivel diplomático como a nivel político las discusiones, y que esto se haga público también creo que todavía aumenta aún más el nivel de lo paupérrimo que es todo. Pero en medio de esto no hay únicamente dinero en juego, que es lo que le interesa a Washington, sino que también hay cientos de vidas en el frente y miles y millones de ucranianos que ya han muerto a causa de una guerra que no responde bajo ningún interés ni de Ucrania, ni de su patria, ni de su defensa, ni de lo que se pueda llamar, sino que es lógicamente una jugada más de un sistema que ha querido atacar a Rusia y que ha buscado por todas las maneras debilitar a la Federación Rusa y bueno, no lo han podido. Y en medio de todo este escenario, esto es uno de los últimos capítulos de esta fracasada operación en contra de Rusia. Nos quedan unos 4 minutos todavía de este fragmento que quisimos compartir con ustedes. Veamos cómo sigue. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. Thankful. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war, but Bueno, ya, o sea, esto, o sea, remedando, imitando la manera de hablar de Zelensky, burlándose de los momentos que dice quieren paz, pero en realidad hacían otra cosa, moviendo la cabeza, tratando de imitar su tono de voz.
no sé, también puede interpretarse como otro tipo de acto de guerra, Tadeo. Y una humillación total. Acá no vemos ningún respeto ni ningún reconocimiento, ni siquiera como un colega, como otro presidente, sino que a estas alturas ya se ha perdido la paciencia total y le ha tenido que decir las cosas tan crudas como son. Le están muriendo gente. Y voy a volver un poquito para atrás. Cuando habla Donald Trump, esta guerra se termina en 2 semanas sin nosotros, Zelensky vuelve a repetir una mentira, porque esto fue una mentira que la construyeron los medios de comunicación, de un general que dijo que en 3 días Rusia ganaba la guerra, que en realidad nunca existió ese comentario, y que Zelensky dice eso lo dijo Putin, hasta inventando más allá del invento que ya existía. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, aquí ya empezamos en una disputa en los cuales prácticamente le dijo que se calle Zelensky. Yo ahora estoy hablando, me tiene que escuchar los medios de comunicación y el pueblo norteamericano nos tiene que escuchar respecto a cuál es la situación, y la situación, bueno, es la que está comentando. Saying you don't want a But I ceasefire. said to you, I want a with ceasefire guarantees. because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't Doesn't with matter me. for you what. That what wasn't this with me. means. It That was wasn't with you. a guy named Biden, who was not a smart person. This That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. Bueno, vamos a explicar un poquito esto. Hay como un juego de palabras en inglés también, ships and javelins, sábanas y javelins. Los javelins son un sistema de RPG, son, vamos a decirlo en términos más coloquiales, como si fuera una especie de bazooka que se puede usar con un solo operador sobre el hombro, pero de altísima tecnología, porque tienen la capacidad de que a través de una mira infrarroja el vuelo de ese misil es errático para que no pueda ser percibido en un sistema de defensa y que no necesariamente va haciendo una línea recta, sino que puede ir haciendo parábolas. Zigzagante, sí. Exactamente, pero también hacia arriba para que después, a la hora de que impacta el tanque, lo haga desde arriba, que es donde son más vulnerables. Es un arma bastante eficaz. Vamos a tener que decirle que durante el gobierno de Trump se le dio a los ucranianos, que a ellos, por su inoperancia, no les resultó tan efectivo, vamos a ponerlo en esos términos, pero que al mismo tiempo tenía, vamos a decirlo, una ventaja bastante importante, y era que si bien tienen altísima tecnología, son capaces de percibir esto que en términos militares se dice dispara y olvida, porque no hace falta mantener un trayecto de línea desde el disparo, sino que una vez que se hace el disparo, en los segundos hasta el impacto, ese operario puede ir a esconderse, que la trayectoria ya no va a ser modificada del punto de la mira láser que se puso en un principio. Las balas, los misiles que son altamente explosivos pesan solamente 6 kilos de los javelins. O sea, era una herramienta importante, pero no era un misil de características balísticas como los que después le dio Biden, ¿sí? Como los ATACMS. ¿Por qué? Porque los ATACMS que le dio Biden puede cargar una cabeza nuclear. Y por eso Putin cambió el protocolo de utilización de defensa de armamento nuclear. Voy a decir, bueno, si nos están atacando con misiles balísticos como los ATACMS que autorizó Biden en su última etapa, bueno, Rusia no puede esperar a ver qué tipo de cabeza tiene ese misil, igual que los Storm Shadow británicos, para que nosotros pongamos en operación el protocolo de defensa nuclear. Entonces, Trump en ese sentido fue mucho más astuto porque confinaba la guerra a ese espacio. Biden fue bastante más estúpido y sigue poniendo, igual que los británicos, en peligro todo el territorio, porque si le responden de la misma manera con estos misiles que pueden llegar a tener hasta 3.000 kilómetros de alcance, bueno, las consecuencias para ellos pueden ser dramáticas, Tadeo.
Lógicamente, y más allá de cómo fueron calentando unos o otros la guerra, más allá de los Javelin o más allá de los Atacams o de los Star Shadow's o de los Taurus, que ahora muy probablemente entregue Merz desde Alemania, creo que hay que interpretar cómo han alimentado esta guerra durante todos los años. Es algo que los medios de comunicación ruso y cualquier periodista verdaderamente independiente que tenga un compromiso con la paz y con la verdad hemos venido denunciando hace tiempo, que toda esta guerra era sostenida únicamente por los Estados Unidos y por los europeos y por sus intereses, y es lo que termina diciendo Donald Trump en estas últimas semanas, de que todo esto fue sostenido por Estados Unidos, sino imposible. Creo que ahí se termina de caer uno de los ejes de la propaganda occidental. Ahora, nótese de manera constante lo que dice Donald Trump desde el comienzo hasta el final de esta entrevista con Zelensky y lo que ha estado diciendo durante todos estos meses. Queremos un cese al fuego. ¿Por qué un cese al fuego? Ya hubieron antes cese al fuego, pero el cese al fuego no es una negociación, no es una firma de paz. Bajo un cese al fuego pueden haber reposicionamientos, reacomodos, volver a alimentar el conflicto, pero a la misma vez busca un cese al fuego para ya que las empresas norteamericanas empiecen a extraer los recursos naturales y todo lo que tenga que ver con los negocios que él tiene pensado. Porque creo que muchos colegas nuestros, con todo el respeto, pecan de inocente al confiar en las palabras de Donald Trump, en confiar en que él quiere la paz, que esto, que lo otro, porque en realidad está poniendo parches, nuevos parches para que, ya sea que logre terminar su mandato o no, suceda algo o no suceda, el conflicto sigue abierto. Un cese al fuego no soluciona nada de raíz. Entonces, mientras sigan personas como Zelensky en la presidencia y no haya un cambio real con elecciones verdaderamente libres, recordemos que hay 12 partidos políticos prohibidos en Ucrania, una gran persecución política en todo su espectro, y también reconociendo que su país ha quedado desguazado y que hay poco más de 25 millones de ucranianos con suerte que todavía permanecen en Ucrania. Entonces, en medio de todo esto, no hay ninguna garantía real de paz para la defensa de Rusia, y esto va a continuar así, más allá de todo lo que estemos viendo. Pero muy astuto Trump de acelerar un cese al fuego, y algo que ha respondido Rusia de manera constante, que primero tiene que haber verdaderas garantías antes de cualquier cese de las operaciones militares en el frente bélico, por lo cual creo que todavía hay bastante tela para cortar, y que este episodio ha sido sumamente importante, pero es un capítulo nuevo, es el final de varios capítulos, pero es un capítulo nuevo hacia adelante. Vemos lo que queda. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. I'm sorry, It's going to here. be a tough deal to make, because the attitudes have to change. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do you do then? Acá, simplemente decir esto, acá se nota que la prensa está tratando de apoyar a Zelensky, porque esto es inaudito. Están hablando dos presidentes y alguien de la prensa interrumpe y dice, bueno, ¿y qué pasa si Rusia rompe el acuerdo de paz? Esto es lo que le responde Trump. I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia, the 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened.
but he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television. Eso hay que reconocérselo. Sí, nos dio algún momento. Esto no es televisión, pero bueno, salvo la posibilidad que nos da Extra TV también de salir por esa pantalla. Bueno, algo de lo que veníamos anticipando y ya prácticamente callándolo a Zelensky como si fuera un perrito faldero. Y acá volvamos a lo gestual. En todo momento la cara de Zelensky es un poema. Traga saliva, moja los labios, mueve las manos de manera constante. Cuando empezaron a hablar de sus principales financistas y de sus socios. Y la cara, los ojos perdidos, totalmente tratando de hacerse el desatendido, pero en todo momento, y fue lo que terminó después de esta reunión, tratar de huir, de salir de ahí. No se puede hablar más nada. Lo que él intentó hacer lo logró de alguna u otra manera, al menos para ganarse a la prensa norteamericana, porque después la repercusión norteamericana hubo un quiebre entre si tenía razón Zelensky o si tenía razón Trump, y desvirtuando absolutamente todo el enfoque de lo que se está por firmar, que por cierto, el acuerdo que le dice Trump, te conviene firmar esto, es la entrega total de toda la soberanía de Ucrania a Estados Unidos. Entonces, como si Ucrania se convierte en el estado número 51 de Estados Unidos, que tampoco lo va a hacer, iban a tener las garantías, al menos para tener alguna posibilidad de supervivencia. Bueno, después de aquí hacia adelante, más allá de todo este análisis, si quisiéramos hacer un análisis geopolítico profundo, hay que ver cuáles son las pretensiones de Ucrania, si realmente cuenta o no cuenta con esos aliados europeos, cuál es la capacidad de Europa para alimentar la guerra en caso de continuar, o si acaso Estados Unidos, como suele hacer de muy buena manera, controla cuando alguien se le va de sus rediles, como pasó con Noriega en Panamá, con un machete golpeando y enfrentando a Estados Unidos. Bueno, vamos a ver cómo esto va a continuar, pero hay mucho que tenía que ver incluso con la cumbre de la Unión Europea el día de hoy, que en lo cual se iba a hablar precisamente de esto. Y bueno, esa noticia que tenemos en pantalla de Stammer dándole dinero congelado de la Federación Rusa, algo que incluso el mismísimo Macron dijo que habría que tocarlo con cuidado. Bueno, ahí vemos quiénes han sido los principales también, más allá de Estados Unidos, el Reino Unido siempre apostando a la guerra. Y había una palabra en la Siberia, a lo lejos de Rusia, que hasta el día de hoy se utiliza en algunas zonas campesinas cuando hay una persona que hay que tener cuidado, que es desconfiado y demás, se le dice Angliski. Ojo, esa persona puede ser Angliski, anglosajón. Puede ir con, vamos a decir como nosotros hicimos, con el puñal por la espalda. Bueno, ahí los tenemos a los Angliski. Bueno, es que la contracumbre que se hizo hoy mismo en Inglaterra con los Angliski y bueno, también otros aliados, ¿no? Como lo estamos viendo ahí, a Macron, una de esas figuras promovidas por la dinastía Rothschild, ¿sí? Que lo pusieron al frente de Francia, casado con un señor. No es tema de este video, pero no sé si saben que quien se presenta como Brigitte Macron en realidad es un hombre. Prometo, ahora que lo estoy mencionando, lo veo ahí a Macron haciéndose el macho que va a defender a Zelensky. Bueno, hay muchas cosas interesantes para decir eso, no por la elección vinculada al género, sino porque esa persona que figura como Brigitte Macron tiene un nombre falso y con ese nombre falso que no está legalizado, ¿sí? Porque nació hombre, asume ser primera dama de Francia, ¿sí? Y ahí hay todo un tema legal bastante importante que desarrollar. Pero bueno, esto sumado al otro Pedro Sánchez, que le están diciendo a Macron, dale, metele para adelante que nosotros
te vamos a salir a bancar, no hacen falta los yanquis, nosotros solos nos arreglamos para seguir enfrentando a Rusia, Tadeo. Bueno, y ahí tenemos el trío de la derrota, el trío de la humillación total por Donald Trump. Y justo en escalera, tal cual como fue la escenificación, primero Macron, después Tamer y después Zelensky. Aquí habría que interpretar también hasta qué punto tiene la capacidad la Unión Europea, lo que veníamos siendo, incluso la misma OTAN, de continuar, porque recordemos que ya están, no es que nunca estuvieron, siempre estuvieron con mercenarios, con soldados activos que se hacían pasar por ucranianos, todo eso está más que documentado y hasta hay muchos que han sido detenidos por las fuerzas rusas que cantan como Pavarotti en los juicios con todas las evidencias. Entonces, bueno, es únicamente oficializar lo que todo el mundo ya sabía de las actitudes beligerantes de esto, que también tiene que ver hasta cierto punto una ideología perversa europea del maltusianismo en su máxima expresión, que es también lo que ha venido catapultando el Foro de Davos y otras organizaciones, de que, bueno, somos muchos en el mundo y, bueno, para reducir la población también los conflictos nucleares son más que bienvenidos para la élite mundial detrás de bambalinas manejando a estos títeres, que recordemos, más allá del rol que ocupan momentáneamente, son nada más que títeres del sistema y cuando ya no sirven son 100% reemplazables. Por eso hay que observar muy bien cuáles van a ser las jugadas próximas, tanto de los europeos como de los americanos, cómo quedan las negociaciones de paz, vamos a decirlo, entre Estados Unidos y Rusia, con esta rebeldía de Ucrania, si Ucrania va a recapacitar, si algo le va a pasar a Zelensky, golpe contra golpe, cualquier cosa todavía puede suceder y por eso, como comenzábamos este video, querido Sebastián, de que estamos delante de un verdadero terremoto a donde se mueven las placas tectónicas geopolíticas que van a reconfigurar creo que más allá de no una década, sino el resto de lo que quede de este siglo XXI desde perspectivas geopolíticas, tanto como lo fue el comienzo de la operación militar especial que terminó con la pandemia, un hecho no menor. Creo que hay un antes y un después en la historia y después de estos acontecimientos y con la evolución de lo que vaya a suceder, también va a haber un antes y un después. Y por eso es necesario recapacitar y tener en consideración y observar todos estos acontecimientos internacionales. Y me voy a ocupar un minuto, estimado Sebastián, de la exacta y muy buena comparación que hiciste entre Zelensky y el presidente, nos duele decirlo, que está actualmente en gobierno en Argentina, en los cuales las similitudes son muchas, lamentablemente, y las actitudes son similares, esa arrogancia continua que se ve, ese llamado a la violencia hacia el otro, ese discurso del odio, ese discurso también de que todo lo malo que nos sucedió es culpa de los que estaban antes o después o de otros países y nunca se hace cargo de absolutamente nada. Bueno, hay muchas similitudes y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo en Argentina actualmente. Más allá del títere que esté actualmente, creo que hay un escenario mucho más amplio que hay que prestar atención y que aprovecho de manera formal, estimado Sebastián, agradecerte por el excelente trabajo que has hecho cuando estuviste aquí en la Patagonia, que ha sido de repercusión a nivel nacional, que me parece totalmente necesario para mencionarlo, de los intereses extranjeros también presentes aquí. ¿Es Zelensky el que está ladrando por ahí, no? Bueno, ojalá que no. Tienen la voz media ronca, son parecidos, pero buenos guardianes tenemos por acá. Pero bueno, quería agradecerte también por ese trabajo documental que has hecho, en los cuales se documenta una gran realidad que se trata de acallar por estos lados, pero que es totalmente necesario y que no está desconexo de lo que está ocurriendo en Ucrania, que tampoco está desconexo de lo que está ocurriendo en Asia Occidental y que tiene sus repercusiones también a nivel local. Tadeo, por último, de manera sintética, la última vez que me tocó estar en Lugansk y en Donetsk, Lugansk lo vi como vuelto a vivir, con las plazas, con las fuentes funcionando, los chicos jugando a la pelota, toda la gente en la calle, pero no me pasó lo mismo con Donetsk, donde los frentes todavía son relativamente cercanos y que los misiles occidentales pueden todavía llegar a la capital. Así que el año pasado, casi a fin de año, me tocó seguir viendo un Donetsk oscuras prácticamente, con todos los negocios tapiados en su frente, no sabes cuál está abierto y cuál está cerrado, porque lógicamente por la vibración de las explosiones no pueden dejar vidrios
al frente de las calles. Había sectores de la ciudad donde ni siquiera los taxis querían ir porque era un blanco bastante frecuente, incluso en esos momentos de Occidente. ¿Cómo viste la moral de la gente de la República Popular de Donetsk ahora que estuviste? Bien, vamos a tratar de ser lo más sintético posible. Vi un Donetsk que poco a poco va recuperando la normalidad. Esto es a principios de mes de febrero. Estuve en pleno centro de Donetsk, recorrí todo el Boulevard Pushkin, el cual, bueno, es el centro de la ciudad. Se veían comercios, gente caminando, yendo y viniendo. Justo habían tocado unos días dentro del invierno bastante agradables, 0 grados, 2 grados bajo cero. Bastante comercios abiertos, por lo cual había una normalidad. Ahora lo que sucede es que hace poco más de un mes y medio, 2 meses, se terminó de instalar un sistema antiaéreo que cubre absolutamente toda la ciudad de Donetsk, por lo cual al menos los misiles de gran potencia ya no pueden intervenir, o al menos les va a costar mucho más, pero sí sigue siendo los problemas los drones, claramente de 80 a 100 drones que tire el régimen de Kiev. Algunos van a llegar indudablemente hasta la ciudad de Donetsk, entonces cada tanto uno escucha un boom en el cielo y la gente lo único que atina es a persignarse y a seguir la vida cotidiana por si llegan a caer algunos fragmentos, ya sea de los misiles o de lo que haya sido. Entonces, más allá de eso, vi una cierta normalidad, estuve recorriendo gran parte de la ciudad de Donetsk, sigue pasando lo mismo con los taxis después de cierto horario, ya no están en funcionamiento, es algo interesante para tener en consideración. Pero en mi caso me tocó estar incluso cubriendo a 5 kilómetros de la línea del frente sobre Kurajovo, esta ciudad que se liberó a principios de enero y que me pareció sumamente interesante porque ahí las personas absolutamente no tienen nada, luz, agua, gas, no tienen nada, sobreviven, no viven, sobreviven. Y el ejército ruso incluso le cuesta aprovisionar a esas personas, no quieren entrar hasta las pequeñas aldeas con los camiones de ayuda porque lógicamente después eso es un objetivo militar y lo último que se quiere es complicar la situación de la vida de las personas. Ahora, moralmente, el pueblo de Donetsk, tú lo sabes muy bien, tiene un arraigo, una fuerza que es impresionante. Esa defensa de que somos el Donbass, les vamos a ganar porque les llevamos la contraria, me dijeron unas babushkas en el medio de una aldea y les vamos a ganar a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos, únicamente para llevarles la contraria y vamos a sobrevivir. Y esos son los comentarios que recogimos en el documental que tuve la posibilidad de grabar y que demuestra esa moral de un pueblo combativo, de un pueblo resistente y que a la misma vez también está cansado del conflicto. Le han robado 11 años de vida a esas personas. Y un comentario que por ahí lamentablemente aquí la gente no lo entiende de quién es Vladimir Putin, la opinión de la gente del Donbass de Vladimir Putin es que tiene un dobry serce, un corazón muy bueno, es muy bueno y cae en estos tipos de negociación y demás cuando la población de Donetsk después de tanto sufrimiento quisiera ver que bueno, se acabe del otro lado con todo este régimen nazi de una vez por todas. Tadeo, agradecerte muchísimo, espero que podamos volver a comunicarnos pronto, interesante la experiencia que traes desde allá, así que te agradecemos muchísimo por compartirla con nosotros hoy aquí en Data Urgente y también para Extra TV. Muchísimas gracias, Seba, por el espacio y bueno, como siempre, a total disposición. Y un lema que suelo utilizar es un compromiso con la verdad, que creo que es lo que tenemos los comunicadores. Fuerte abrazo y nuevamente 1.000.000 de gracias. Gracias a vos. Bueno, Tadeo Castiglione estaba aquí con nosotros compartiendo parte de su experiencia y ayudándonos a analizar también lo que fue esa desopilante rueda de prensa